Son las 9:09 de la mañana y nosotros seguimos desmenuzando los resultados de estas elecciones. Ya escucharon ustedes a representantes de los partidos que han tenido alta votación y que van a tener representantes en el Congreso de la República. Ahora nos probablemente estén en el Parlamento, ¿no? Los que nos han visitado, por supuesto. Así es. Y ahora nos toca conversar con Fernando Tuesta, expresidente de la OMPE y además especialista en temas electorales, con quien hablábamos ayer cuando empezaron a salir los datos del flash, el boca de urna, y ya empezábamos a vislumbrar un resultado sui generis. No en la proyección de que el Congreso iba a ser atomizado, sino cuáles eran las fuerzas políticas que habían logrado algún espacio en este Congreso absolutamente repartido. Fernando, a ver, ilumínanos. Bienvenido. Porque la verdad que tenemos más preguntas que respuestas, lo cual creo que es interesante, está muy bien, ¿no? Lo cual creo que es interesante. Yo creo que no vamos a poder dar todas las respuestas ahora. Falta tener además alguna información que nos permita... Territorial, por ejemplo. Territorial, ¿no? Efectivamente. Ahora... Pero que en el marco general, Fernando, ¿es bueno tener un Congreso así de fragmentado? No, en general no, por cierto, para nada. Primera lectura. No, eso es primero. Pero miren, lo comentamos también ayer. El primero... Acción Popular está 10%. En cualquier elección parlamentaria, 10% empiezan otros. Es un fracaso. Claro. Ahora es cabeza ratón. Sí. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? 10%. No por subestimar, sino porque esto te abre también la mirada hacia atrás, los que superan el 5%, que estamos hablando entonces entre 10 partidos. Entonces, la fragmentación te está llevando también a una alta dispersión de las tan diversas fuerzas políticas. Para decirlo también de otra manera, el que los primeros no hayan podido lograr captar los votos de los indecisos permitió el ingreso de estos chicos, o aparentemente chicos, que tenían un punto a su favor que no se veía con claridad. Son organizaciones que tenían redes organizadas a nivel nacional y que en Lima no se percibía. El caso de FREPAP. Cuando dice redes, Fernando, ¿te refieres a una organización territorial, no a las redes sociales? No. Sí, que ahí no aparecía. Eso es una buena. Claro, y lo otro es la distancia entre redes territoriales que forman parte de esa realidad que se transforma en voto y las redes sociales. Sí, porque el FREPAP tenía en Twitter 20 seguidores. Nada. Seguro, no usaban, pero además en el caso de Unión por el Perú también se asentaba mucho en esta red de los reservistas, que fue además el origen, acuérdense ustedes, del partido nacionalista. Y los partidos más sentados en Lima, en las zonas urbanas, digamos, ¿no? Lo que, no me gusta decir esto, pero en la parte moderna, tipo, por ejemplo, Partido Morado, Somos Perú, al final han estado menos de lo que en principio se sostenía. Y evidentemente, lo importante es votaciones de Acción Popular que se distancia de otras organizaciones más tradicionales. Entonces, ¿por qué Acción Popular no? También es un fenómeno, ¿no? Claro, pero entonces, ¿por qué no, digamos, forma parte de los costos que han tenido que pagar organizaciones como el APRA, el PPC? Pero Fernando, permítanos un momentito. 9:23 de la mañana, estamos de regreso con ampliación de noticias. Carlos Villarreal, nuestro compañero de labores, ha conversado con el señor Wilmer Cayagua, que es el candidato número 3 del FREPAP en nuestra capital. Vamos a señalar también, Patricia, Fernando, que habíamos invitado a otro representante de esta agrupación que sin embargo no ha podido llegar a tiempo a los estudios de RPP. Así es, así que nosotros estamos tratando de conversar con ellos porque hay mucha expectativa sobre cuáles van a ser sus planteamientos en el Congreso de la República. Y 2 puntos, por ejemplo, de los señalados esta mañana hace unos minutos con Carlos Villarreal por el señor Cayagua. Insisten en la eliminación de la inmunidad parlamentaria, eliminación total, no reforma, sino eliminación absoluta, de absoluta de la inmunidad parlamentaria, y también su mirada, pues de acuerdo con su confesión religiosa respecto al enfoque de género, ¿no? Ha dicho con ellos no va, y ha dicho además algo bastante duro, ¿no? Dice que quienes proponen esto tienen el mal enquistado en su corazón. Habrá que explicarle. Bueno, vamos a ver cuando bien de qué trata de repente, ¿no? Bueno, Fernando, tú estás con nosotros analizando estos resultados electorales, tratando de, como él bien dice, adelantar algunas opiniones sobre lo que vemos, pero que son parciales, porque en este caso se ha dicho muchas veces no es una elección nacional, es una elección por regiones, y tenemos que ver la distribución del voto territorial. Hay claramente partidos que han logrado
candidatos en muchas regiones y hay partidos como el Partido Morado, cuya votación puede ser muy alta, pero tiene concentrado su voto prácticamente en Lima, Fernando. Así es. Mira, y quizá eso no ha permitido ver con cierta anticipación lo que se venía. Los sondeos no dieron cuenta de esto. Y no es un tema, puedes hacer un buen trabajo y no dar cuenta de esto. Porque probablemente en algunos casos el elector se consideraba indeciso o no quería simplemente decir por quién iba a votar en algún momento. O conoció su opción un poco tarde también, así ¿no? Es. Ahora, lo que sí hay que decir también, y nuevamente en relación a lo que comentamos hace un rato, miren, este fraccionamiento es tan alto que vamos a tener este número de bancadas en donde todos tienen capacidad de negociación. Porque hay congresos en donde tú tienes muchos partidos, pero 2, 3 partidos deciden y el resto son una suerte de comparsa. Acá todos tienen capacidad de negociación, ¿no? Eso también pero hace difícil que se pongan de acuerdo en votaciones importantes, Fernando. Sí, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, sin duda, que requiere 87 votos. Requiere muchos acuerdos. Pero ¿No se va a poder entonces recomponer ese Tribunal Constitucional que tiene el mandato vencido? Vamos a ver, ¿no? Yo creo que yo no sí digo que es complicado, pero no digo que es imposible. Pero lo otro en relación a tu pregunta, Patricia, también vemos ahora, sin embargo, un tipo de votación clara y dedicada a lo parlamentario. Cuando está al lado del presidencial, la lista presidencial jala al parlamentario. Por supuesto. Tú no sabes exactamente cuál es el valor voto en sí mismo de la votación parlamentaria, ¿no? Y justamente por lo mismo, quizás hemos tenido votaciones tan bajas en general. Repito, 10% del partido que tiene más votos es bajo. Fernando, pero hay un elemento acá decisivo, que es la perspectiva de las presidenciales del 21, en abril del año 21, es decir, dentro de 13 meses son esas elecciones. ¿De qué manera influencia eso sobre el accionar de los partidos que han sido elegidos en el Parlamento? Bueno, para empezar, creo que van a tener los partidos esta semana de vacaciones y la siguiente tienen que empezar a mirar el 21, porque está a la vuelta de la esquina. Lo otro, esto no prefigura lo que se viene el 21 necesariamente. Sin embargo, hay partidos que los ponen mejor pie, porque ahí va a importar mucho el candidato presidencial, va a importar mucho. Pero además, gracias a esta decisión errónea desde mi punto de vista, vamos a tener 24 partidos, si no es más, gracias digo a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Muchos de estos partidos que están al margen ahora a través del umbral de representación o valla, probablemente estén pensando que esto se podría repetir el 21 y en consecuencia quizá haya más alianzas en la próxima elección, más alianzas, y creo que hay candidatos que no tienen partidos. Y hay partidos que entrarán nuevamente en la búsqueda de candidatos, me refiero presidenciales. Ese es un fenómeno rarísimo que estamos viviendo ahí ahora. Se encontrarán en el camino. Pero ya hemos tenido esto. Es decir, se repite un poco la historia peruana de los últimos tiempos en esa suerte de búsqueda, partidos por candidatos, candidatos por partidos, ¿no? Kuczynski es el caso clásico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de UPP, y esto lamentablemente se va a repetir, en el caso de UPP, ¿qué cosa es? Es una combinación de un vientre alquiler, un financista y una red territorial de bases. ¿Quién es el financista? Bueno, la señora Acuña, ¿no? Virgilio. El vientre alquiler es el partido y las bases las ha trabajado José Vega es el dueño de la marca. El operador de UPP desde el 95. Y es efectivamente el dueño de la marca. Y el de las bases Santauro. Y el de las bases Santauro. Ojo, que lo que están planteando sus seguidores es como uno de los principales puntos es la liberación de Antauro, es decir, una amnistía para Antauro. Por suerte no tienen tantos candidatos para lograrlo. Ahora, Fernando, curioso que dos partidos que han entrado con muchos más candidatos de los que se esperaba, o con candidatos, por decirlo de alguna manera, uno esté edificado sobre la base de los reservistas, ¿no? Una fuerza ligada a lo militar, y el otro sobre la base de los evangélicos del Nuevo Mundo, no sé muy bien cómo se llaman, y ahora voy a pedir el nombre completo porque todavía no me lo aprendo, que es una militancia más bien religiosa, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo creo que hay que tomar en cuenta lo siguiente. Por primera vez en una campaña electoral, ustedes saben, no se puede emitir spots más allá de la franja. La franja, a su vez, no se usó para candidaturas individuales. Y entonces, ¿qué hemos tenido? Quienes tenían base organizativa territorial
han salido de alguna manera también beneficiados de esto. Porque antes tú podías compensar, no tengo bases, pero comienzo a comprar publicidad. Y mira quiénes han sido castigados, algunas organizaciones tipo, por ejemplo, Solidaridad Nacional. Han tenido mucha publicidad. Sí. Que han tenido, sin embargo, visibilidad al margen de lo que han tenido otros partidos, pero no ha sido suficiente. Necesitas a partir de ahora, y eso creo que puede ser una enseñanza, organizarte. Más allá de aparecer en medios. Sin organización en el Perú se ha podido. Creo que ahora va a ser más difícil que se pueda. Entonces hay este trabajo de redes, de bases, sobre el cual se construye, porque bien lo decía Pérez Guadalupe, no han votado por el FREPAP solo los seguidores de Ezequiel Ataucusi. Es verdad que ellos sí han votado por FREPAP, pero no suman ese porcentaje tan alto que hemos encontrado en las elecciones, ¿no? Bueno, el trabajo de FREPAP en los últimos tiempos han logrado expandir además una votación muy localizada a lo que ha sido también la expansión de su propia organización. Por eso la votación en la selva, por ejemplo, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos... es tan masiva en la selva. No masiva, pero suficiente como para lograr escaños. De acuerdo, 2 escaños. Loreto 1 y Ucayali. Así es. 9:31 minutos. Pausa.